Cantor fue un matemático alemán nacido en Rusia, que vivió entre los años 1845 y 1918. Es considerado el padre de la teoría de conjuntos. Gracias a sus investigaciones sobre los conjuntos infinitos, fue el primero capaz de formalizar la noción de infinito. De hecho, fue quien demostró que había infinitos más grandes que otros, creando los que se conocen como números transfinitos. Este matemático comenzó a trabajar durante la segunda mitad del siglo XIX con conjuntos y su cardinalidad. Pero, ¿qué es el cardinal de un conjunto? El cardinal de un conjunto finito es la cantidad de elementos que posee. Para saber si dos conjuntos tienen el mismo cardinal, no es necesario que los contemos. Alcanza con emparejarlos y revisar que no sobren elementos. Es decir, creamos una función biyectiva entre ambos conjuntos. Pero, ¿qué pasa con los conjuntos infinitos? Cantor utilizó el conjunto de los números naturales, los que utilizamos justamente para contar, y los comparó con un subconjunto del mismo, de la siguiente manera. Tomamos el conjunto de los naturales y su subconjunto, los números pares. Ahora emparejamos cada número natural con su doble. Observamos que esa relación es una función biyectiva. Por lo tanto, los dos conjuntos tienen el mismo cardinal, aunque nuestra intuición diga lo contrario. También demostró, con un método que él inventó, que los racionales tienen el mismo cardinal que los naturales. Cuando quiso encontrar el cardinal de los reales, no pudo emparejar los elementos de este conjunto con los de los naturales. Utilizando otro de sus métodos, demostró que hay más números reales que números naturales. Dicho método es llamado método de la diagonal de Cantor. Cantor tomó el intervalo real entre 0 y 1. Armó un cuadro formado por una lista de números como la siguiente. Suponiendo que allí se encontraban todos los números reales pertenecientes a ese intervalo. Tomando en cuenta la siguiente diagonal, determinó un número de tal manera que la primera cifra decimal difería de la primera cifra decimal del primer número. La segunda difería de la segunda del segundo número, y así sucesivamente. De esta manera, se aseguraba que el número creado no estaba en la lista. Por lo tanto, no podría emparejarse con los números naturales. O sea, el cardinal de los números reales es mayor que el cardinal de los números naturales. Pero, ¿cuántos números transfinitos existen? Cantor nos da la respuesta en 1891, con el teorema que lleva su nombre. Dicho teorema afirma que el cardinal de un conjunto siempre es menor que el del conjunto partes de. Por lo tanto, aunque queramos pensar en un conjunto que posea el mayor cardinal, su conjunto potencia tendrá un cardinal mayor. Esto lleva a una paradoja, la de Cantor, si pensamos en el conjunto de todos los conjuntos. Si llamamos U a ese conjunto, tendremos también el conjunto partes de U. Como este último también es un conjunto, pertenece a U. Entonces, el cardinal de partes de U es menor o igual que el cardinal de U. Y esto es contrario al teorema de Cantor. Volviendo a los números transfinitos, al cardinal de los números naturales lo llamó Alep sub 0. Y sabemos que el conjunto de los reales tiene un cardinal mayor. Pero Cantor no estaba seguro de que ese cardinal fuera Alep sub 1. Entonces lo llamó C, potencia de continuo. La hipótesis del continuo de Cantor
afirma que no existe ningún número transfinito entre el cardinal de los números naturales y el de los números reales. ¿Será C igual a Alep sub 1? Esta hipótesis es indemostrable, y lo explicaré gráficamente. Supongamos que estos puntos blancos son axiomas. Actualmente se utiliza el sistema axiomático Zermelo-Fraenkel. Las flechas verdes son las demostraciones y los puntos amarillos los teoremas. Que la hipótesis del continuo sea indemostrable significa que ninguno de los puntos amarillos la afirma o la niega. En 1938, Gödel demostró que si se añade la hipótesis del continuo como un nuevo axioma, no se crean contradicciones. En 1963, Cohen demostró que si por el contrario agregamos como axioma la negación de la hipótesis del continuo, tampoco se generan contradicciones. Por lo tanto, la hipótesis del continuo es independiente, pudiendo elegir si se toma como válida o no. Pese a su gran trabajo, muchos colegas lo tildaron de loco, charlatán, renegado y hasta corruptor de menores. Cantor no pudo soportar semejantes ofensas y cayó en una gran depresión. Murió solo, internado en una clínica psiquiátrica.